Muy buenos días a todos ustedes. La 63ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a través del Instituto de Investigaciones Parlamentarias y en coordinación con el Colegio de Tamaulipas, organizaron la conferencia magistral México y su inserción en la globalidad desde la perspectiva de las megatendencias al 2050, impartida por el doctor Gerardo Gil Valdivia. Esta mañana nos honran con su presencia la diputada Isis Cantú Manzano, presidenta del Comité de Investigaciones Parlamentarias. Bienvenida. Agradecemos también la presencia de la diputada Teresa Aguilar Gutiérrez. Bienvenida, diputada. Agradecemos la presencia del licenciado Abelardo Perales Meléndez, consejero jurídico del Gobierno del Estado, en representación personal del ciudadano gobernador constitucional del Estado de Tamaulipas, licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Bienvenido, señor. Agradecemos también la presencia del doctor Gerardo Gil Valdivia, nuestro ponente del día de hoy. Bienvenido. Por supuesto, a la licenciada María del Pilar Gómez Leal, titular del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Tamaulipas. Bienvenido. Agradecemos al doctor Rodrigo Vera Vázquez, rector del Colegio de Tamaulipas, su presencia. Bienvenido. Funcionarios federales, estatales, municipales, invitados especiales, personal del Congreso, medios de comunicación y público en general. Sean todos bienvenidos. Escuchemos el mensaje de la licenciada María del Pilar Gómez Leal, titular del Instituto de Investigaciones Parlamentarias. Adelante. Muy buenos días a todos. Es un placer saludarlos y darles nuevamente la bienvenida a este congreso. Estamos muy entusiasmados por poder continuar nuestra permanente encomienda de generar espacios de diálogo y participación ciudadana en temas que requieren la atención de todos. Por ello agradecemos a todos los legisladores, en este caso aquí agradezco personalmente a la diputada Teresa y a la diputada Isis, y en especial al diputado presidente Carlos Alberto García González por facilitar que este tipo de ejercicios se realicen periódicamente. Quiero hacer mención del gran vínculo que este Congreso local ha logrado con el Colegio de Tamaulipas, institución académica de gran valor para los tamaulipecos. Demos la bienvenida a su rector, doctor Rodrigo Vera Vázquez. Gracias, doctor. Que continuemos tomando esfuerzos. Ahora bien, en esta ocasión corresponde al doctor Gerardo Gil Valdivia, secretario del Instituto Nacional de Administración Pública AC, por sus siglas INAP, disertar la conferencia denominada México y su inserción en la globalidad desde la perspectiva de las megatendencias al 2050. En ella, nuestro ponente abordará las situaciones globales en las que México deberá poner atención en un futuro próximo, tales como el aprovechamiento de los recursos naturales, la sobrepoblación, la presencia de la inestabilidad política mundial, el cambio climático, entre otros, con la finalidad de establecer las rutas críticas que deberán formularse en el país para hacer frente a los inevitables cambios que se susciten. Sin más, cedo la palabra al licenciado Pizarro. Muchas gracias. Cedemos el uso de la palabra al doctor Rodrigo Vera Vázquez, rector del Colegio de Tamaulipas. Adelante, señor. Voy a ser muy breve. Muy buen día a los miembros del presidium, en este caso que nos acompaña el doctor Abelardo Perales. Muchas gracias por acompañarnos. Saludo al honorable auditorio que nos acompaña esta mañana. Sociedad civil, estudiantes, académicos, periodistas, funcionarios públicos y empresarios. Acudimos hoy a este recinto porque estamos interesados en construir un futuro responsable en términos del bien común. La presencia del maestro Gil representa un momento especial porque contribuye
contribuye a lograr una visión colectiva de los retos que trae consigo esta época de cambios, o este cambio de época, como bien lo menciona en sus escritos. Promotor incansable de los derechos humanos, preocupado por la creciente desigualdad económica mundial, por la erradicación de la pobreza, por el consumo excesivo de los recursos naturales, por el cambio climático, nuestro invitado prosigue con su labor de aumentar la sensibilización y la capacidad para hacer frente a dichas problemáticas. Maestro Gil, tenga la certeza de que sus planteamientos fortalecerán, que con sus planteamientos se fortalecerá la cooperación de todos los aquí presentes. En el caso particular del Colegio de Tamaulipas, con el respaldo del Gobierno del Estado, buscaremos multiplicar el efecto de nuestro quehacer académico a favor de las presentes y futuras generaciones. Sea usted bienvenido, agradecemos su presencia. Gracias. Muchas gracias, doctor. Queremos agradecer también la presencia de la diputada Nancy Delgado Nolasco. Bienvenida, diputada. De igual forma, al licenciado David Sierra Zúñiga, secretario general del Congreso del Estado. Bienvenido, señor. Bien, antes de iniciar la conferencia, me voy a permitir dar a conocer una semblanza de nuestro ponente. El doctor Gerardo Gil Valdivia es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México. Efectuó estudios de posgrado en materia de Derecho y Política Fiscal en la Universidad Harvard International Tax Program Harvard Law School. Es autor de varios libros y artículos sobre temas de desarrollo sustentable, energía, derecho público, derechos humanos, asuntos internacionales, financieros y sobre todo el petróleo en México. Es miembro del Club Roma, con sede en Suiza, y presidente de la sección mexicana del mismo club. Es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, de la Fundación Javier Barros Sierra, AC, y del Centro Tepoztlán, Víctor Urjudi, AC. Secretario del Instituto Nacional de Administración Pública, AC. Fue director general de Planeación y Análisis, secretario ejecutivo y director general de Vinculación Interinstitucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entre otros cargos, fue director de Mexpetrol, S.A., de Capital Variable, empresa de Pemex y sector privado para el desarrollo de proyectos internacionales. Y presidente de Latin Equip S.A., empresa de bancos de Argentina, Brasil y México. Preocupado por mejorar el futuro del mundo, de manera interdisciplinar, holística y sustentable, incorpora en su mensaje de la globalidad desde la perspectiva de las megatendencias en prospectiva. Sin más preámbulo, cedemos el uso de la palabra al doctor Gerardo Gil Valdivia. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Señora doctora Pilar Gómez, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, muchas gracias por su hospitalidad. Señor licenciado Abelardo Perales, consejero jurídico del Gobierno del Estado, muchas gracias por su hospitalidad y su presencia. Y sea usted, por favor, portavoz, y un saludo muy respetuoso al señor gobernador del Estado de Tamaulipas. Doctor Rodrigo Vera Vázquez, querido amigo, muchas gracias por tu anfitrionía. Señoras diputadas, quizá por ahí debía haber empezado, disculpes por la desfase protocolario, de los señores legisladores, muchas gracias por su presencia. Señoras y señores, miembros de la sociedad civil, miembros de la academia, muchas gracias por su presencia. Es un placer estar en Tamaulipas y estar discutiendo de estos temas en un estado clave para el futuro del país y para el futuro de la región norteamericana. Es un placer estar aquí y ver el interés en temas que a mí me parecen estructurales y trascendentes, a pesar de la intensa problemática que vive el Estado y que vive todo nuestro país. Sin más, quisiera yo
agradeciendo de antemano su presencia, pasar a mi exposición. Lo tengo un poco difícil verlo desde aquí, pero la idea, bueno, también con un micrófono. Bueno, muchas gracias. Bueno, la idea es una serie de propuestas para discusión, porque yo creo que es muy importante analizar la problemática de México y de su inserción en la globalidad con un criterio multisectorial e interdisciplinario, porque todos los problemas están relacionados entre sí, y sobre todo con una visión de mediano y largo plazo, entendiendo por mediano plazo al 2024 y por largo plazo al 2050. Y para eso quisiera yo, de alguna manera, plantear cuáles son las megatendencias globales al año 2050, derivado de los análisis de diversos grupos, y tomo tres de referencia. Los estudios de prospectiva del Foro Global de Mercados Emergentes, que agrupa a especialistas desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, a muchas empresas globales, a muchos gobiernos de muchos países, y también los ejercicios de prospectiva del Club de Roma, de la CEPAL y de la OCDE. El primer mensaje es que creo que hay que romper la trampa del corto plazo. Debemos pensar, el futuro no existe, el futuro se construye, pero se construye con base en escenarios. No se puede predecir, pero se puede analizar y estudiar qué cosas pueden suceder si se dan cierto tipo de condiciones. Entonces, el ensayo de la prospectiva y de los estudios de futuro creo que pueden ser ejercicios útiles. Todas las grandes potencias lo hacen, muchos mercados, muchos países con mercados emergentes lo hacen, todas las empresas globales lo hacen, y creo que es importante en México que comencemos a hacer este tipo de ejercicios, partiendo del supuesto qué queremos ser nosotros en el 2030 como país, en el 2050, qué queremos ser como estado de Tamaulipas en estos plazos. Para eso es importante romper la trampa del corto plazo, es decir, no podemos agotar el país en la próxima elección, sino hay que pensar no solo en la próxima, sino en las futuras generaciones. Esa es la invitación y la provocación que pretendo plantear hoy. Más que soluciones, lo que pretendo es plantear preguntas, ¿no? México cuenta, desde cualquier perspectiva, con los recursos humanos y naturales, así como con las condiciones geopolíticas, para ser una de las principales potencias en el mundo en el mediano plazo. En casi todas las proyecciones al 2050, México pasaría de ser la economía número 14 a ser la 9 o la 10. ¿Por qué? Por la simple proyección demográfica. Sin embargo, yo creo que dados sus recursos naturales y las características de la población, México podría ser, sin duda, el quinto o sexto país de importancia económica en el mundo, siempre y cuando resuelva una serie de problemas. Generalmente nos dicen que con las proyecciones actuales, en el 2050 la economía número 1 del mundo será la China, la 2 será la India, la 3 será Estados Unidos, y así escalonadamente. Yo creo que México debe ser, sin duda, una economía con un mucho mayor volumen de producción que Reino Unido, que Francia, por supuesto que España, dicho sea por cierto con todo respeto,
que Brasil y que Canadá. Ahora, la visión de futuro que les quiero plantear es un poco de acuerdo a los documentos que les mencionaba. El informe al Club de Roma del 2018, que lo comentaré, las metas de Naciones Unidas al 2030 para el desarrollo sostenible, las megatendencias globales para el 2050 del Foro Global de Mercados Emergentes y algunos otros documentos, y simplemente sintetizo lo que hemos discutido en varios de los foros que existen en México para estos efectos. La metodología es el análisis de la problemática del país y de su inserción en la globalidad, con un enfoque multisectorial e interdisciplinario y sobre todo con visión holística y de largo plazo. Creo que tenemos que definir qué queremos de país, pero creo que hay una serie de consensos. Elevar el nivel de crecimiento económico, pero sobre la base de dejar de destruir la naturaleza, y sobre esto abundaré un poco más adelante. La erradicación de la pobreza y el hambre es una meta de Naciones Unidas hacia el 2030. Ya recuperé el documento, así que ya me puedo pasar para acá. Entonces, de alguna manera, creo que podemos lograr todo ese tipo de objetivos con relativa, bueno, es decir, no con facilidad, pero que son asequibles todo este tipo de cuestiones. Entonces, decía yo, ¿qué tipo de país queremos? Bueno, puede haber una gran discusión de qué es lo que queremos, pero creo que puede haber un consenso, entre otros, de decir que queremos un crecimiento económico más acelerado del que hemos tenido. El país, nuestro país, pasó de tener, nuestro país llega a la independencia en 1821, con más del doble del territorio, con 8 millones de habitantes, es una estimación. Llega al año 1900, que se hace un censo aparentemente bastante preciso, con 13 millones de personas. Llegamos al año de 1950 y somos en el país 25.700.000 personas, más o menos. Y llegamos al año 2018 con una población de casi 130 millones de personas. El año pasado, en una reunión con la presidenta del Colegio de México, que es demógrafa, Silvia Yorguli, yo decía, hablando de estos temas, que éramos 123 millones de personas. Ella me dijo, estás tomando un dato de hace año y medio. Somos en este momento 126 millones, es un estimado, no hay una. Sin embargo, otros demógrafos me han dicho, se están afinando los cálculos y somos entre 129, casi 130, a 131 millones y medio de personas. Es decir, hemos pasado de 1950 con 25.7 millones a 2018 con 131 millones de personas. El mundo ha cambiado así también, eso lo comentaré en un momento, pero hemos tenido desde 1983 a la fecha un crecimiento del Producto Interno Bruto, de más o menos 2.4% anual en promedio. Es decir, hemos aumentado muchas gentes, pero no ha aumentado la economía al ritmo que hemos aumentado. Somos un país con grandes logros económicos, sin duda, en infraestructura, en estabilidad de precios, pero no en crecimiento económico. Y el resultado está en que somos un país de contrastes, donde vemos áreas de excelencia económica y del sector servicios competitivos a nivel global, acompañados de 53 millones de pobres, y donde tenemos probablemente 12 o 14 millones de gentes en pobreza extrema. Esos son esos contrastes y esos desniveles que vivimos. Por eso, uno de los objetivos que creo que como país debemos tener, y que lo tiene Naciones Unidas para el 2030, y que suscribimos
nosotros ese compromiso es la erradicación de la pobreza extrema y el hambre cero. También creo que debemos construir una sociedad de derechos, una plena vigencia de los derechos humanos, de los derechos y las libertades. Pero también tenemos que construir una sociedad de deberes, de obligaciones y de responsabilidades. Cada vez que hablamos de los derechos humanos, con frecuencia se nos olvida que también tenemos deberes, obligaciones y responsabilidades. Cuando uno examina el origen del concepto de los derechos humanos, es común irse a finales del siglo XVIII y hablar del ombudsman sueco. El ombudsman sueco todavía existe y uno va a la oficina del ombudsman sueco a quejarse de cualquier cosa y lo primero que uno tiene que decir y demostrar es que está al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales. Es decir, a lo que voy es que todos tenemos todos los derechos, pero también todos, absolutamente todos, tenemos deberes, obligaciones y responsabilidades. Queremos construir un eficaz Estado de Derecho con instituciones fuertes. Y creo que hemos hecho una gran labor en esto. Hemos renovado el marco jurídico en forma asombrosa. La reforma constitucional y derechos humanos de 2011, la reforma de amparo de 2011, el sistema penal acusatorio, el sistema nacional anticorrupción, el marco jurídico de las reformas estructurales. Hemos hecho reformas legales maravillosas, pero no está funcionando el sistema en su totalidad. De alguna manera hicimos algo que nos obstaculizamos a la hora de hacerlo funcionar. Los clásicos romanos decían: a mayor número de leyes, más corrupción. Porque de alguna manera, por buenas intenciones que haya en cada una de las leyes en lo específico, al final hacemos un sistema de un nivel de complejidad que es difícil cumplir. Tenemos más o menos 300 leyes federales, de las cuales más de 220 leyes son de carácter administrativo. Es decir, estamos creando un sistema jurídico muy razonado, muy racional, pero tan complejo que lo podemos hacer absolutamente ineficaz e ineficiente. Y también debemos construir un país con base en dos tendencias naturales que se dan en el mundo. Vivimos la etapa de la innovación científica y tecnológica más acelerada en la historia de la humanidad, sin precedentes, y el cambio tecnológico llegó para ser cada vez más acelerado y más complejo, y sobre eso quisiera hablar. Y por supuesto, garantizar la sustentabilidad ambiental de las futuras generaciones, que es en lo que voy a abundar, que es una de las tesis fundamentales, ¿no? Primero, es importante en México y en el mundo retomar el camino del crecimiento económico, pero sobre bases distintas de las convencionales. A nivel global, la tendencia global es que se han rebasado prácticamente todos los límites naturales del planeta, del cual el cambio climático es solo una expresión. Es decir, el planeta siempre ha evolucionado y el planeta siempre ha estado sujeto a un cambio climático. Pero no hablamos de ese cambio climático que nos dice que en 200 o 300 años puede venir un fuerte enfriamiento del planeta. Estamos hablando del origen antropocéntrico del cambio climático. La humanidad llega quizá a su punto culminante cuando surge la revolución industrial de finales del siglo XVIII, que es el gran cambio organizativo en el mundo, con esa revolución industrial producto de la innovación tecnológica que nos conduce al mayor nivel de progreso que había conocido la humanidad en toda su historia. Pero lo hacemos destruyendo la naturaleza. Y estamos pagando ahorita ya un altísimo costo
por el aceleradísimo proceso de destrucción de la naturaleza, que no se limita únicamente al cambio climático, pero que tiene en el cambio climático quizás su expresión más tangible. Hay un enorme progreso. Si pensamos que en la época de Jesucristo el mundo probablemente tendría 200 millones de habitantes, a finales del siglo XVIII llega a 1.000 millones de personas, a finales del siglo XIX llega a 2.000 millones de personas, a finales del siglo XX llega a 6.000 millones de personas, y ahorita, según Naciones Unidas, ya somos 7.600 millones de personas, y seremos en el 2050, en el escenario más conservador, un poco más de 10.000 millones de personas. Y en México lo mismo, las cifras que ya mencionábamos. Recordemos, 13 millones 1900, 130 millones en este momento, probablemente 165 millones en el año 2050. Y Tamaulipas lo ve desde una perspectiva, la Ciudad de México lo ve desde otra perspectiva. La Ciudad de México de 1950 era de 4 millones de gentes. En este momento somos, con la zona conurbada, que son 60 municipios conurbados, 23.5 millones de personas. Le platicaba a Rodrigo que acabamos de firmar en el INAP un convenio de colaboración con el Instituto de Administración Pública de Shanghái, que a mí me interesaba mucho porque Shanghái es el otro que tiene 24 millones de gentes. No sé cómo lo van a resolver, pero sí me gustaría saber más o menos qué están haciendo. Es decir, el mundo está cambiando, los límites naturales del planeta son varios y están agotados todos. La contaminación y la destrucción de la capa de ozono, la explotación más allá de su posibilidad de recuperación de muchos recursos naturales, el estrés hídrico que va creciendo en todo el mundo, probablemente casi la mitad de la población mundial en 2050 esté sujeto a un muy intenso estrés hídrico. El cambio climático conlleva fenómenos naturales como ciclones y huracanes cada vez más intensos en ciertas zonas del mundo y cada vez mayores sequías en paralelo en otras zonas del mundo, cada vez mayor calor y cada vez mayor frío, pero también cada vez más sequías. En estos momentos hay fuertes sequías en diversas regiones en el mundo y probablemente Ciudad del Cabo en Sudáfrica sea la primer ciudad de esa dimensión que colapsa por falta de agua. Es decir, hay una problemática creciente por el agotamiento de los recursos naturales. Y todo esto conlleva revisar todo nuestro esquema energético. Una de las expresiones de todo esto es el cambio climático, que en 2 o 3 palabras significa lo siguiente. Por la actividad antropocéntrica industrial, principalmente por la quema de fuentes de energía derivadas del carbón y de los hidrocarburos, petróleo y gas, se emiten gases con efecto invernadero que crean una especie de capa atmosférica que cuando entran los rayos del sol y rebotan, los detiene y sube la temperatura de tierras y mares, alterando todo el proceso de la vida orgánica en el planeta, animal, vegetal, etcétera, con graves consecuencias para la alimentación, la salud, en todos los órdenes de los aspectos básicos de contaminación atmosférica, de alteración de especies pesqueras, que por cierto están en un 90% sobreexplotadas en el mundo, etcétera, ¿no? Y ese fenómeno es el que nos está afectando directamente. A pesar del Acuerdo de París, como dice el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se está perdiendo la batalla contra el cambio climático y México es uno de los países más vulnerables en esa materia. Otro tema fundamental es el de erradicar la pobreza y el hambre, y desde luego que México ha tenido muchos avances en la materia, ¿no? Pero también hay que hacer un esfuerzo mucho mayor.
México suscribió las metas de Naciones Unidas para el 2030. Son 17 metas, pero el cumplimiento de las 11 de carácter socioeconómico puede conllevar, si seguimos haciendo las cosas igual, en no cumplir con las 3 de carácter ambiental. La construcción de una sociedad de derechos, deberes y obligaciones es lo que decía hace unos minutos. Un eficaz Estado democrático de derecho, por supuesto, conlleva erradicar la corrupción y la impunidad y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. Bueno, yendo rápidamente para abrir la discusión a las grandes metas globales, ¿no? Quisiera referirme primero a la de la población, que ya la mencionábamos, ¿no? El crecimiento demográfico en el mundo en el siglo XVIII, en el siglo XX, en 2017, 2018, 2050 y en México. En México de 13 millones a 25 millones en el 2050, 25.7. Aquí le puse 2017-2018 a 130 millones y una perspectiva en el país de llegar a 165, 169 millones de personas en el año 2050, con dos características en el mundo que nos van a pegar en México. En 2050 el 78% de la población mundial va a vivir en ciudades. Eso conlleva una nueva administración de las ciudades, tanto desde el agua hasta la seguridad pública. Y segundo punto, el envejecimiento de la población, lo cual es una excelente noticia para todos los que nos sentimos madurones o lucimos madurones, pero que lleva enormes consecuencias globales, es decir, los sistemas de pensiones y toda la perspectiva de cambio en el gasto social. En Japón, desde hace más de 20 años, desde hace ya más de 20 años, la industria de pañales para adultos mayores es mucho más grande que la industria de pañales para bebés. Es decir, hay un cambio en la composición y eso conlleva un cambio en las formas de educarnos y de pensar. Es decir, en Gran Bretaña, el gobierno de Theresa May acaba de crear el Ministerio de la Soledad, que hay una cantidad de gentes mayores con un problema de soledad individual que a uno le parece una sofisticación cuando aquí estamos en la violencia y en la corrupción y en el empleo y en el salario, ¿no? Bueno, pero hay una tendencia así. Cuando hablamos de la problemática social, estamos muy conscientes de la problemática de la mujer. No la hemos resuelto, pero estamos conscientes, es decir, de la niñez, ¿no? Hay que empezar a pensar la problemática de los adultos mayores en este país que no tienen pensión, que trabajaron toda su vida o que no trabajaron, como sea, ¿no? Pero que están igual en total desamparo y a veces sujetos a familias donde se les da un trato desde excelente hasta violencia familiar extrema. Es decir, hay una problemática social que tenemos que empezar a ver, no sé cómo resolver, pero que tenemos que empezar a discutir, porque hay una problemática sumamente grave. El siguiente punto son los límites del planeta. Me quisiera referir quizá a los menos técnicos, ¿no? La pérdida de biodiversidad y extinciones masivas, desde luego el cambio climático. Un gravísimo problema es la acidificación de los océanos. Estamos matando todas las especies vivas marinas. El tema del consumo de agua potable y el ciclo hídrico global, que está siendo un problema global muy importante. Otra de las tendencias es el tema de la globalización del comercio, la inversión y las finanzas, que llegó para quedarse porque es producto de la innovación tecnológica, pero que también tiene mucho más problemas de los que pensábamos inicialmente. Cuando cae el muro de Berlín y se colapsa la Unión Soviética y desaparecen los sistemas comunistas o de economía centralmente planificada en Europa del Este, empieza a haber una euforia de decir,
ya no queda más que el progreso y el desarrollo, y todo va a ser a través de la globalización, que nos va a generar riqueza y esa riqueza va a permear hacia todos. 30 años después o 25 años después no fue tan así. El Brexit, Trump, la ultraderecha europea pueden ser producto de una enorme insatisfacción, pueden ser producto de muchas cosas, pero además de una enorme insatisfacción, porque si bien el mundo ha tenido el progreso, el bienestar material sin precedentes en la historia, nunca tanta gente había vivido tan bien, también hay grandes desigualdades, y crecen las desigualdades y persiste la pobreza. Cada vez que decimos que hay 1.000 millones de gentes que dejaron la pobreza y que están en la clase media, estamos pensando en China, estamos pensando en la India y estamos pensando en los países del Asia-Pacífico. No estamos pensando en América Latina y no estamos pensando en muchos países africanos. Y aquí viene el otro gran tema, que es el de las desigualdades. Es un mundo donde hay un mayor grado de bienestar por la innovación científica y tecnológica como nunca antes. Pero es un mundo donde, según el informe de Oxfam al Foro Económico Mundial de Davos, 8 personas físicas tienen el equivalente de 3.000, tienen el ingreso o la riqueza equivalente de 3.600 millones de personas en el mundo. Y en México hay 4 personas físicas que tienen el 9% del Producto Interno Bruto. Es decir, algo no funciona como se suponía que iba a funcionar. Sí vivimos en un mundo mejor en muchos sentidos, pero sí tenemos que revisar un montón de cosas. Y bueno, por supuesto, esta situación de insatisfacción y de enojo social de mucha gente, en la OCDE se calcula que el porcentaje, son varias decenas de millones de gentes, quizás cientos de millones de gentes, que en los últimos 15 años de clase media de los países más ricos han tenido un decrecimiento de su nivel de ingreso, lo cual genera un enojo social que da como resultado estos extremismos ideológicos. Y en América Latina y en México la situación es más o menos similar. Si comparamos rápidamente, y quizás este es el cuadro en donde yo quisiera más o menos pensar para allá, después de eso derivar un poco una discusión al caso de México. La Agenda del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, firmada por 156 o 158 de los 197 países que integran el sistema de Naciones Unidas, está, uno, erradicar la pobreza. Yo, en el caso de México, quisiera empezar a erradicar la pobreza extrema, erradicar la pobreza de casi el 40 y tantos % de la población no es tan fácil. 2, un objetivo de hambre cero. Esto es muy importante. Existen los elementos para lograr erradicar la pobreza y lograr el hambre cero. O sea, a los no le prenden por ya no. 3, por supuesto, un esquema de salud y bienestar para toda la población. 4, educación de calidad. Eso también es un tema fundamental. Educación de calidad, no únicamente, muchas gracias. Gracias. Educación de calidad. Educación de calidad, no solamente en materia de productividad y competitividad, que eso desde luego es fundamental, sino también de valores. Y aquí va a ser una de mis tesis centrales. Quizá hemos diseñado, estamos resolviendo problemas del futuro con esquemas del pasado. Casi todas las teorías económicas y todas nuestras creencias fueron pensadas y diseñadas para un mundo vacío, no para un mundo saturado. Quizás requerimos una revisión conceptual de muchísimos temas en relación con eso. Otro de los objetivos del desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas es agua limpia y saneamiento, energía limpia y asequible, que es factible y es posible, acelerar el proceso de transición energética. México tiene una gran riqueza en hidrocarburos que debe aprovechar para la petroquímica y también como combustibles, pero por un periodo relativamente corto para financiar la transición a energías limpias. México tiene uno de los niveles de radiación solar más intensos en el mundo y tiene una gran riqueza eólica. Tamaulipas tiene ambas. Trabajo decente y crecimiento económico, pero sobre bases distintas sin destruir la naturaleza. Industria, innovación e infraestructura. Y quizás esta es la clave de todo. La innovación tecnológica, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable. Aquí la tesis de Naciones Unidas es que no podemos seguir viviendo en la economía del descarte y del desperdicio, más allá de que sea moral o no hacerlo, que eso es personal, ¿no? Porque no es sostenible globalmente, o sea, ese nivel de descarte que tenemos. Por supuesto, la acción por el clima, la protección de la vida submarina. Uno de los negocios de moda ahorita a nivel de inversionistas internacionales son las granjas pesqueras y camaroneras, porque en el mar se están agotando se están deformando y contaminando por la elevación de la temperatura de los mares. La vida de los ecosistemas terrestres y, por supuesto, el marco institucional. En cuanto a las megatendencias globales, que es la otra columna, hablamos de una sobrepoblación de más de 10,000 millones de personas, urbanización, aquí dice 74%, hay gente que dice que puede ser 78%, una economía internacional creciente, una economía financiera, que eso es muy importante. Yo siento que en buena medida el mundo, y cuando me escucho yo mismo me sorprendo, porque yo estoy convencido de las bondades de la economía de mercado y de la democracia liberal. Creo que con todos sus efectos es el mejor sistema, pero creo que los esquemas financieros privados han capturado a los reguladores en todo el mundo. Conversaba yo con alguien hoy en la mañana, ¿no?, del escandaloso caso del crédito al consumo y las tasas de interés que se cobran en México, que yo no he visto, no creo que haya otro país que tenga ese margen de tolerancia. Amigos míos de BBVA, Bancomer y de Banco Santander me dicen, la banca española vive de México. O sea, y muchas de las grandes empresas constructoras españolas viven por obra y gracia de México. O sea, acá hacemos, me lo ha dicho un alto ejecutivo, lo que no podríamos hacer en España, pero ni en sueños. Es decir, cobrarle a alguien que usó una tarjeta de crédito 60% de interés anual es algo que realmente nada más una sociedad como nosotros, que somos bastante tolerantes, podemos permitirlo. Pero vaya, es así, o sea, y uno no recurre al crédito al consumo porque quiera. Entonces, claro, todo el mundo dice, tú firmaste, pues sí, lo firmé pensando en una emergencia, esperando que no llegue, llegó la emergencia, usé el crédito, pues yo ahora tengo que pagar, y si debo 500,000 pesos, voy a tener que pagar este año 300,000 de puros intereses. O sea, es decir, a ver qué pequeña y mediana, bueno, la mediana empresa a lo mejor sí lo aguanta, a ver qué micro y pequeña empresa lo aguanta, ¿no? Los límites naturales del planeta, la innovación científica y tecnológica. Sobre esto hay mucha discusión. Yo tengo un grupo de colegas en un grupo de estudio que se llama The Singularity University, que agrupa, según esto, a los grandes tecnólogos de avanzada y científicos de avanzada del mundo, que trabajan sobre todo en Silicon Valley, que dicen el 2046 es el año de la muerte, y lo que dicen es que si uno llega al 2046 vivo, y seguramente muchos de ustedes no tendrán demasiado problema, otros tendremos que hacer un cierto esfuerzo, y uno tiene una chequera saludable, porque tampoco creo que vaya a ser así tan barato, ¿no?
uno puede irse renovando celularmente para evitar la muerte. Yo, discutiendo con otros genetistas y biólogos y científicos, creo que están perfectamente equivocados. Como me decía un científico de las ciencias médicas, ¿no? Yo creo que el cuerpo humano tiene fecha de caducidad, y yo agrego, bendito sea Dios, o sea, llega un momento en que ya te falló, si no es una cosa es otra, pero ya se apaga el sistema. Es lo que ellos dicen, que no, que lo puedes seguir prendiendo en términos más o menos indefinidos, ¿no? Lo que quieren decir es que el avance científico es tal que realmente se puede prolongar mucho tiempo la vida humana. Y yo siempre agrego, nada más hay que pensar cómo sostenemos, si es que es para mucha gente, financieramente, una vida cada vez más prolongada. El siguiente punto creo que es muy importante. En cualquier proyección, la mayor parte del Producto Interno Bruto global en 2050 va a estar en manos de los mercados emergentes. Va a estar en China, la India, Indonesia, México, Brasil. O sea, México es un país que está condenado al éxito, salvo que hagamos estupideces realmente notables, ¿no? Es un país en el que podemos lograr enormes cosas, ¿no? Y por supuesto la configuración de un nuevo orden mundial. Después viene un cuadro donde planteo un poco ya en concreto algunos de los efectos, y otro cuadro donde pongo México frente a las megatendencias globales, que quizá pueda ser un poco la síntesis más o menos de estos problemas, y luego el entorno global. Y quizá quisiera irme mejor al del entorno global, porque quizá es más gráfico. Lo primero es que vivimos el momento de innovación científico y tecnológica más acelerado de la historia de la humanidad, y que ese va a ser el signo de los tiempos. Es decir, la digitalización masiva, la inteligencia artificial, la robótica, la innovación en la genética y las ciencias de la salud, y todas las áreas conexas llegaron para quedarse. También vivimos en un mundo, si van a la parte superior de la derecha, si vamos en el sentido de las manecillas del reloj, de la sobrepoblación mundial y en México. Pero aquí, digamos, después del 2050, hay una discusión de qué va a pasar. Llegamos a 10,000 millones con un fuerte envejecimiento de la población, ¿y qué pasa? Una de las tendencias es que empezamos a decrecer, porque el tema aquí es muy complicado. La política de China de un solo hijo, que les funcionó tan bien, vista en un plazo mayor, resulta que les funcionó no tan bien, porque las sociedades necesitan una masa de población económicamente activa que pueda sostener el esfuerzo de sostener a toda una sociedad con una población altamente envejecida. Había un dicho en la India tradicional, que decía: entre más hijos tenga un hombre, mejor será su vejez, porque va a tener más mano física, trabajo físico que le dé de comer, ¿no? Ahora eso ya no funciona, pero a lo mejor los jóvenes, con sus nuevas tecnologías y digitalización, van a solucionar. Los que tengan hijos jóvenes sabrán que aunque ustedes sean muy buenos en la digitalización, lo ven a uno como una pieza salida de un museo, a la cual hay que explicarle más o menos todo, porque uno en el fondo no entiende nada de lo realmente importante, ¿no? Hay dos tendencias: o la población empieza a bajar, o la población sigue subiendo. Y acá hay una tesis que dice: después del 2050 la población puede llegar a 12,000 millones en el 2100,
porque se espera un crecimiento de la población muy acelerado, sobre todo en el África subsahariana. Es decir, hay gente que calcula que en el siglo XXI el África subsahariana, es decir, Sahara para abajo, va a crecer en 4.000 millones de gentes. Yo a mis amigos europeos los bromeo, a veces ya le paré porque creo que no les hizo mucha gracia. Decía yo, los problemas de migración que están viviendo es como Disneylandia, o sea, conforme a lo que viene, es decir, va a haber migraciones por motivos ambientales y por motivos de pobreza y de miseria. Los contienen en las lanchas ahí que no crucen el Mediterráneo, los dejan que se ahoguen, les ponen el pie en Hungría, lo que sea. Pero el Brexit es en buena medida un grito desesperado de los ingleses tradicionales por racismo, pero contra la migración, ya no digamos de África, de los polacos, ¿no? Pero hay una exacerbación de las identidades, pero hay un problema real. Se discute mucho si es factible un plan Marshall. ¿Recuerdan ustedes el plan Marshall por el cual los Estados Unidos ayudó a la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial? Un plan Marshall para África. Y se habla mucho de las grandes inversiones chinas en África, en donde los chinos están llevando un proceso de colonización absolutamente inteligente. Es decir, los chinos se casan con africanas y las chinas se casan con africanos y se genera un vínculo que es mucho más fuerte que el cultural. Es un vínculo de sangre. O sea, uno se vincula de sangre y ya es el mismo clan, digo, no por uno, sino por los hijos y los nietos, ¿no? Con estas características que hablábamos, ¿no? Hasta abajo de la columna, bueno, del otro lado de la columna, al lado izquierdo vemos la globalización económica, que yo creo que llegó para quedarse, a pesar de Trump, ¿no? Yo creo que lo de Trump es un fenómeno de replanteamiento de esa globalización económica, en donde Trump está yendo contra el orden internacional de la posguerra, creado en buena medida por los propios Estados Unidos, por un ajuste interno de las élites. Creo que vivimos una crisis política y social cada vez más acusada en todas partes. Hay una crisis de las creencias. Me parece que México debe tener visión de largo plazo para detener la destrucción acelerada del planeta, para combatir el cambio climático. Muchas gracias. Y que esto conlleva, pues, revisar nuestro modelo de desarrollo, no en sentido ideológico de la próxima elección, sino de dejar de destruir la naturaleza y de alguna manera combatir en la medida de lo posible en nuestro país las grandes desigualdades, ¿no? Por supuesto, yo no coincido con la CEPAL que el gran problema es la desigualdad. Yo creo que la desigualdad hay que resolverla creciendo y distribuyendo la riqueza y el ingreso, no distribuyendo el no crecimiento. Pero de cualquier manera hay que ensayar ese tipo de esquemas, ¿no? Creo que hay que fortalecer el mercado interno e iniciar lo más pronto que nunca una transición energética. En el fondo lo que planteo es un cambio cultural, es decir, un análisis de las creencias que tenemos diseñadas para un mundo vacío y pensar en un mundo saturado. En ese sentido, uno de los pocos documentos que creo que han trabajado en ese sentido, y lo digo desde un punto de vista laico, no religioso, ¿no?, es la encíclica papal Laudato Si, donde describe clarísimamente el tema del cambio climático y la importancia de una nueva ética global, porque aquí va a haber que convivir con un montón de gentes que piensen distinto. Las redes sociales, no sé si nos han acercado o nos han alejado, porque nos han acercado a todos los que piensan como nosotros, pero nos han alejado a todos los que opinan distinto de nosotros. Hay que ver, aunque haya mucho de manipulación político-ideológica ahorita, el encono
con el que se atacan distintas opiniones sobre todo tipo de temas, en particular sobre el tema político electoral, es decir, los insultos que nos enviamos o que se envían gentes de diversas tendencias es impresionante, y de la violencia verbal a la violencia física, a lo mejor la distancia es más corta de lo que quisiéramos pensar. Creo que es muy importante hacer estudios de futuro, de prospectiva y de planeación estratégica y discutir todos estos temas. Yo quisiera dejar aquí las cosas, si es posible tener un intercambio de opiniones me encantaría, y desde luego pues agradecerles a todos ustedes la gentileza de su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gerardo Gil Valdivia. Bien, pues como hoy lo menciona, iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas, con la participación de los asistentes, con aportaciones puntuales sobre el tema expuesto. Para lo cual, dos compañeros que están ubicados en los pasillos les facilitarán el micrófono y les solicitamos que inicien dando su nombre y dependencia o institución de la cual provienen. Adelante. Sí, buenas tardes. Daniel Peñalosa, de la agrupación Amolas por la Tierra, por aquí. Bueno, primero, antes que nada, pues me siento muy contento de estar frente a su presencia. Desde hace ya varios tiempo, pues sigo al Club de Roma, y de hecho es la agrupación que me inspira a formar la agrupación de la cual ahorita estamos creando. Y bien, esto es en relación al control de natalidad y mortalidad, que uno de los puntos principales que promueve la agrupación o que busca la crítica. Ahorita se habló sobre ello, y pues quisiera saber qué propone usted para controlar pues este fenómeno. O sea, crear un programa de natalidad. Hay muchas como especulaciones de las formas en las cuales podemos como mantener un control dentro de la demografía. Sin embargo, es algo que es muy complejo, y la verdad hasta ahorita no alcanzo a ver o a vislumbrar como una solución efectiva ante tal problemática. Bueno, mire, el Club de Roma se crea hace 50 años. El primer estudio se llamó Los Límites del Crecimiento. Fue un estudio que le hizo el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT Club de Roma. Se seleccionaron 12 temas que se proyectaron al 2100, y luego por una técnica de dinámica de sistemas se formularon escenarios y se publicó el escenario intermedio. El tema del control de la natalidad es muy complejo porque toca temas de creencias religiosas y de la intimidad de las personas. El Club de Roma no se pronuncia sobre eso porque es un tema simplemente señala las consecuencias de la sobrepoblación, pero el control de la natalidad se dio de alguna manera espontáneamente en muchos países, y es sorprendente en qué países se dio y cómo se dio. Es decir, China impuso lo de un hijo por pareja y después liberó esa cuestión a 2 hijos por pareja por el tema del reemplazo en la sociedad en general. Hay gente que dice que toda la problemática que encara la humanidad puede ser solucionada por la tecnología y por el financiamiento. El problema está en aterrizar eso para todos. O sea, no hay la estructura económica, hay gran hambre en el mundo, pero la capacidad de producción de alimentos está sobradísima como para darle de comer a 2 veces el planeta. Pero de alguna manera la estructura en la que vivimos no hace que sea tan fácil lograr ese tipo de objetivos, y con un cambio de modelo a lo mejor también rompemos la meta de lograr ese tipo de situaciones. Pero el crecimiento de la población se ha dado espontáneamente. Es decir, los países desarrollados, sobre todo en Europa del Norte, aunque se ha roto un poco ya la tendencia, pero van a la baja. El grito del Brexit fue de los que se sienten ingleses, anglosajones puros, contra quien altere lo que es
su composición genética, cultural. Del lado de Trump, más allá de que esté trabajando para una élite económica, ¿no?, están los supremacistas blancos, un sector de evangélicos, gentes que quieren recuperar unos Estados Unidos blancos. Y para ellos las noticias son muy malas. Es decir, en el 2040, los 27 países que componen en este momento la Unión Europea, asumiendo que Gran Bretaña ya no lo estará, ¿no?, en el 2040 toda la población de la actual Unión Europea va a ser el 4% de la población mundial. Para bien o para mal o para peor, ni modo. Es decir, así es la tendencia. En países como Alemania, o sea, Francia, en España, después de que cayó el franquismo y vino la apertura y la movida madrileña y todo ese rollo de los 70s y de los 80s, tratar con una chica joven, platicar con ella en Madrid o en Barcelona y mencionar la posibilidad de tener hijos era recibir una directa mentada, o sea, era como una ofensa. Es decir, el país que según Franco era la reserva espiritual del occidente, cambió radicalmente, pero ellos cambiaron no porque se los indujeran. Es decir, claro, España tiene grupos muy conservadores como México y grupos muy progres como México, ¿no? Pero de alguna manera hay un cambio en la composición social. El caso de Europa es muy interesante, porque en tanto la población europea, las parejas europeas no tienen hijos o tienen un hijo, los islámicos tienen como 10 en Europa. O sea, hay un cambio poblacional y cultural ahí. Si eso es para bien o para mal, pues eso ya es personal, pero eso se está dando en el mundo. Alguien me decía, Leonardo Curcio, me decía, ¿cómo va a ser el hombre del futuro? No sé, pero yo creo que va a parecer mucho como asiático. Es decir, claro, asiático también es un término muy global, porque de ser chino a ser indio hay también diferencias no solamente físicas, que son lo de menos, ¿no?, sino culturales profundas, ¿no? Acá el tema está en una cuestión de que sigue creciendo la población, pero la tendencia es a crecer cada vez menos. Vamos a agarrar, de pasar de 7.600 a 10.000 en 25 años máximo, ¿no?, por la tendencia como viene, pero la tendencia es a estabilizarse, a detenerse y cuando menos en buena parte del mundo a empezar a decrecer, lo cual también entraña otro tipo de problemas. Es decir, en las bromas con los españoles, ¿no? O sea, nadie quiere a los sudacas, es como nos dicen a los latinoamericanos, ¿no? Pero todo el mundo quiere una ecuatoriana que le cambie los pañales a la bisabuela, porque, es decir, nadie los quiere, pero los necesita. Es decir, el sacar a la mano de obra mexicana de Estados Unidos, como todos sabemos, no es tan simple para los americanos, para los estadounidenses, ¿no? Es decir, hay una dinámica aquí de una complejidad muy grande, ¿no?, en todo este proceso. Y el tema acá es un poco las desigualdades. Es decir, hay mucha gente que vive mejor, pero hay mucha gente que no. Y el día de ayer fui a una reunión en Pachuca y uno sale de la Ciudad de México hacia Pachuca y ve zonas marginales más o menos ordenadas y uno dice, pues aquí ojalá y nunca pase algo, se le caliente la sangre a la gente, porque se va a poner esto muy difícil. Es decir, hay unas desigualdades muy profundas, ¿no? El tema de la natalidad es que yo creo que hay que respetar las libertades, pero mejorar los sistemas de distribución de alimentos, de educación, de capacitación. El mundo vive la era del conocimiento
pero lamentable o afortunadamente el conocimiento ahora pasa por la digitalización. Entonces, creo que esas son las realidades. Creo que la solución está en mayor y mejor educación y en procurar un piso mínimo de vida para todos. Sí, perdón, una última pregunta, si me lo permiten. Ahorita me hice un comentario en respecto a lo que es la explotación de hidrocarburos, en el cual Tamaulipas y lo que es Nuevo León también, pues contienen una gran cuenca, que es la cuenca de Burgos, entre otras, en diversos como planos. Y bien, ahorita hizo esta mención de que pues, es necesario como tipo explotarlas para así invertir en lo que son energías renovables. Y pues aquí es como la pregunta, ¿será necesario como el explotarlas en qué medida o en qué sentido? Tal vez si esperar a que la tecnología sea la totalmente eficiente para evitar la total como degradación de los ecosistemas que ese tipo de instrumentos como el fracking o otro tipo de prácticas pues pueden llegar a generar. O sea, ¿hacia dónde apuntaría como ese tipo de extracción, verdad? Su pregunta es fundamental y es uno de los temas de discusión a nivel global más candentes. Y hace usted muy bien en recalcar que Tamaulipas y Nuevo León tienen un potencial energético impresionante. La cuenca de Burgos es de gas principalmente. En el sur de Estados Unidos hay todo el fenómeno del fracking, que ha tenido sus altibajas por los precios internacionales del petróleo, pero Tamaulipas tiene en las costas que le corresponden a Tamaulipas varios de los posibles yacimientos más ricos de petróleo y gas en aguas profundas y ultraprofundas. Y me tocó participar en la ronda 1.4 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos de aguas profundas y ultraprofundas, y era asombroso. Fue una sesión impresionante. El farm out de Pemex lo ganó Chevron con Invex, una empresa japonesa. Era un contrato ya de Pemex para aguas ultraprofundas, probada, que va a dejar grandes recursos. Hay otros dos campos de ExxonMobil y de Total, y hay otro campo en la franja fronteriza donde los chinos ofrecieron ese día 26 veces más de la siguiente oferta. O sea, se querían quedar con un mega yacimiento que se quedaron de aguas ultraprofundas en la frontera marítima con los Estados Unidos. ¿A qué voy con esto? Que la legislación mexicana exige que el estudio de impacto social se haga en el puerto de base, porque va a tener muchas consecuencias, de la cual va a servir de base para la operación de las plataformas petroleras. Y ese puerto de base es Matamoros. Es decir, el potencial puede ser muy importante en ese caso. Pero el tema de fondo es que tanto Tamaulipas como Nuevo León tienen uno de los más altos índices de radiación solar a nivel internacional y tienen, en el caso de Tamaulipas, como lo comentamos, también un potencial eólico muy importante. Es decir, si las cosas se dan bien, pues este estado tendría que estar bien. Es decir, tiene una perspectiva importante. Ahora, ¿cuánto tiempo más, esa es la pregunta, esa es la discusión, va a durar la quema y la emisión de dióxido de carbono como el elemento fundamental energético a nivel mundial? ¿Quién sabe? Ahí la discusión sí está un poco más enredada. Los amigos petroleros dicen que la era del petróleo y el gas son 30, 40 años más. Los amigos ambientalistas dicen que ya no es posible, que todo esto cambia en 10 o 15 años. Y dan múltiples ejemplos. Total, la francesa, y BP, la británica, están haciendo una transformación de la base energética hacia otras fuentes de energía. Un amigo me decía que en Noruega ExxonMobil está vendiendo todos sus activos. Noruega es un país muy importante por la zona que tiene del Mar del Norte para exploración y explotación,
en aguas profundas. Pero yo recuerdo hace como 3 o 4 años, me invitaron a una reunión empresarial donde el guest speaker era el vicepresidente de ExxonMobil. Y cuando nos planteó su horizonte de negocios, yo sintetizaría en una palabra: Rusia. O sea, ExxonMobil, no sé ahora qué pase si con Putin y Trump y todo ese rollo, pero ExxonMobil se embarcó en Rusia a desarrollar gas, petróleo en Siberia, en el Ártico, en el Ártico, en fin, submarino, en aguas profundas. No sé cómo quede la apuesta, pero en todo caso la discusión que usted plantea, de la cual no sé la respuesta, pero intuyo que ya no va a durar mucho la era del petróleo y el gas un poco más, porque la molécula es distinta, pero el petróleo como fuente primigenia de combustibles ya no va a durar tanto, creo. Ahora, o sea, ¿por qué se hizo la reforma energética en México? Bueno, por muchos motivos, pero para mí el más importante es para tener acceso a aguas profundas, para poder permitir asociaciones estratégicas para explorar y desarrollar aguas profundas, sin la cual no es posible para México haberlo desarrollado, ni conveniente. O sea, cada pozo en aguas profundas, por no hablar de aguas ultraprofundas, es una apuesta. El mínimo son $100 millones. Uno perfora y si sale seco, levanta sus tiliches y a otra historia, ¿no? Hace poco estuve con un ejecutivo importante de la televisión internacional y con un ejecutivo importante del sector petrolero y surgió el tema: ¿cuál es el grado de riesgo en uno y en otro negocio, ¿no? Que hacer una película que no pegues o una telenovela que no pegue es un montón de lana que se pierde, ¿no? Y el sector petrolero decía 80% es el grado de riesgo que hay. O sea, es un grado de riesgo muy alto, con un uso de tecnología de punta que no es cierto que se compra en un supermercado, ¿no? O sea, en un supermercado se compra el software para hacer perforación en aguas profundas, nada más que cada pozo es distinto y ese software hay que manejarlo para el caso concreto en cuestión, y eso cuesta muchísimo dinero. Y en aguas profundas y ultraprofundas no baja nadie, bajan robots, y los robots bajan, o sea, primero hay que bajarlos en el mar, ¿no? De una plataforma que difícilmente se pilotea, porque si son 1000 o 1500 metros de profundidad no se puede pilotear, se tensa, se ponen motores por los 4 lados que la estabilizan, hay corrientes de agua, corrientes submarinas, es toda una tecnología de alta complejidad. Se perfora. La primera perforación es un pozo que se llama exploratorio. Se hace el agujero y se sacan lodos, y los lodos se examinan para ir viendo si le sigues parando. Eso de la foto satelital es hoy en día apenas una aproximación, ¿no? La foto satelital no te dice, haz el agujero aquí, así, así, así. El agujero lo tienes que hacer. Yo dirigí una empresa petrolera, el agujero lo tienes que hacer, y ahí, claro, la dirigí hace algunos años, ha cambiado la tecnología, pero no ha cambiado tanto. Vas sacando lodos y ahí vas viendo si le sigues o no. Y ya una vez que encontraste, tienes que hacer otro, sacar todo eso y hacer otro pozo y extraer el petróleo. Y luego lo tienes que subir de 1500 metros para arriba, es decir, y luego almacenar y luego llevar al puerto o a otro barco, o un barcote. O sea, es una operación muy compleja. La pregunta, en el caso de México, ¿nos da tiempo de aprovechar toda esa riqueza para bien? Yo creo que sí, pero, o sea, en estas cosas, las afirmaciones más sólidas y más documentadas pueden variar por la tecnología. Lo del fracking era una cosa que no existía, que no se podía, porque es un petróleo entrampado en una roca que cuando se perfora se deshace, hasta que inventaron perforarla con agua.
o sea, con chorros de agua y sacarlo, según ellos, agua reciclada. Es decir, el caso es que todo va cambiando. El fracking bajó el precio internacional del petróleo y entonces los grandes productores de petróleo se bajaron más hasta hacer que el fracking no fuera financieramente viable. Es decir, acá hay una serie de situaciones de enorme complejidad que hacen difícil predecirlo, pero mi hipótesis de que no va a durar mucho es por otro motivo, por el tema del calentamiento global, por el tema de que si seguimos quemando hidrocarburos, seguimos contribuyendo al calentamiento global, y ahí es donde puede variar la toma de decisiones. Ahora, Trump dijo que él se sale del Acuerdo de París. De todos modos, el Acuerdo de París no se puede salir tan así, pero bueno, el Acuerdo de París de todas maneras ya era insuficiente. El Acuerdo de París evita, el propósito es evitar que aumente más de 2 grados la temperatura media del planeta, medida desde la etapa preindustrial, es decir, desde finales del siglo XVIII. Ya vamos como en 1 grado, o sea, la cosa es que no crezca otro grado. Las estimaciones son que puede crecer en un escenario intermedio en 4.5 grados. Entonces, podemos ver fenómenos extremos mucho más agudos en los próximos años. Si lo aguantan las sociedades o no, pues vamos a ver. Pero si el año más caluroso del que se tenga registro desde que se miden esas cosas fue 2017. Antes de ese año, el año más caluroso desde que se mide la temperatura global fue el 2016. Antes de eso fue el 2015 y el anterior fue el 2014. Es decir, si le seguimos, pues hay que ver hasta quién afloja primero, ¿no? Es decir, pero las cosas se ven enredadas y complicadas. Yo en alguna ocasión hice una reunión del Club de Roma en México con muchos científicos de primer nivel a nivel global y se me ocurrió, pues no vamos a dar carne porque aquí todo el mundo es muy progre y tal. Entonces daba pescado y todo el mundo me ponía unas carotas hasta que me enteré que el problema es más grave con el pescado porque ya sobreexplotamos todos los mantos pesqueros de todos lados. Luego, el último día organicé una visita al Paso de Cortés por X motivos, ¿no? Y me prestaron 2 autobuses y llegaron los 2 autobuses y les dije, pues súbanse los 2 autobuses. Entonces, uno de ellos me puso una cara de ¿y por qué 2? Pues porque vamos más cómodos, así vas tú en tus 2 asientos. O sea, la idea es que 2 autobuses en vez de haber llevado 1, pues es doble contaminación innecesaria para el mismo propósito, cosa que a mí, francamente, me daba casi lo mismo, hasta que ahí vi la molestia que estaba yo generando. Es decir, hay un cambio de paradigma en todas estas cosas, que se ve hasta a nivel social. Es decir, ser ministro de Finanzas de un país de Europa del Norte y no llegar a trabajar en el transporte público se ve mal. Cualquier país subdesarrollador, uno va con el carro, con los guarros, con otros de guarros, para que se note, no vaya a ser que lo confundan a uno como que de medio pelo, ¿no? Y si son 5 suburbanos, mejor, ¿no? Son mentalidades, o sea, es distinto el esquema. Vinieron 2 científicos finlandeses y los invité a comer a un restaurante en el Paseo de la Reforma, y la atención fue muy buena y la comida mejor, ¿no? Y uno de ellos me decía, qué curioso, porque en Finlandia, que tiene un alto nivel de ingreso y que tiene muchos problemas, o sea, no estoy idealizando, porque eso es un error, ¿no? Tú vas a un restaurante, pagas y puedes comer manjares a nivel mundial, pero le dices al mesero, pásame un café, y te dice con toda cortesía, con confianza, sírvaselo. O sea,
Ahí está la mesita, la tacita, ¿no? O sea, la primera vez que en Harvard, hace muchos años, fui a una comida y me dijeron, aquí está el presidente de la universidad, y lo saludo y vamos aquí haciendo una buena relación que puede ser muy productiva. O sea, el cuate agarró su charola para servirse su comida y nadie le faltó al respeto, todo el mundo fue muy cordial, pero nadie le dejó el paso. O sea, el cuate se formó en la cola como cualquier otro y se sirvió sus cosas y se fue. A los pocos meses fui a España con un gran profesor de economía y me encontré en los 70s con los progres, todos así muy alivianados y muy progres, ¿no? Pero lo trataban al maestro como en México trataba un funcionario, le hablaban de tú, pero le decían que después de Dios, él era el más picudo que había existido. O sea, son nuestras culturas, ¿no? Pero yo creo que hay un cambio de paradigma en eso y en todo, ¿no? Muchas gracias, señor doctor. Bueno, una vez que concluimos con la sesión de preguntas y respuestas, se procederá a la entrega de reconocimiento al doctor Gerardo Gil Valdivia, para lo cual le solicitamos atentamente a los diputados, si fueran tan amables, a nuestro secretario general, el licenciado Abelardo Perales. Por favor, rector, si fueran tan amables de pasar aquí al frente para hacer entrega formal del reconocimiento al doctor Gil, por favor. Muy bien, pues muchísimas gracias y con ello damos por concluido este evento y agradecemos a todos su presencia. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias.